Questo è il fiore del partigiano, ove la c'è, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Delle genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno, oh, mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Bien, buenas noches con todos. El día de hoy voy a presentar a nuestro expositor, Manuel Caldas, que ya se encuentra ahí proyectando su cámara web. Primero agradecer a todos los participantes que se han dado su tiempo el día de hoy bueno, ahora que todos estamos en casa y bien resguardados. Les agradezco desde ya a nombre de Elementi el que se tomen su tiempo para poder compartir y poder aprender un poco más de la seguridad en la nube, de lo cual Manuel es especialista, ¿sí? Les voy a comentar un poco el perfil de Manuel, ¿sí? Manuel es una de las pocas personas, digamos, no sé si es la única persona en Perú que cuenta con la certificación de CCSK, seguro Manuel luego lo va a confirmar, que es una certificación basada en seguridad en la nube, certifica los conocimientos de seguridad en la nube de forma agnóstica. ¿Sí? Aquí no hablamos de Azure, de Amazon, de Google Cloud en específico, sino toca muchos aspectos de seguridad de forma transversal para todos los cloud providers. Entonces, Manuel nos va a poder compartir mucho acerca de cómo podemos generar seguridad y cómo podemos efectuar algunos controles y mecanismos y validaciones sobre todos los entornos cloud que puedan existir. Seguramente Manuel también nos va a contar algunos casos para poder nosotros evitar. Y bueno, aparte de ello, Manuel se encuentra cursando un doctorado, ¿sí? En ingeniería en la Universidad Politécnica de Cataluña. Aparte es docente de la UPC, ¿sí? Cuenta con una maestría en seguridad informática y conoce bastante con respecto a seguridad tanto en nube como on-premise, ¿sí? Entonces yo le voy a dejar la posta a Manuel, espero que todos ustedes nos puedan acompañar hasta el final y luego dejarnos quizás una retrospectiva, algo de las cosas que podamos ir sumando. Para cualquier consulta que tengan pueden hacerla a través del chat, ¿sí? Seguramente Manuel de rato en rato va a ir viendo las preguntas, ¿sí? Que van dejando para poder interactuar con ustedes. Y también va a ser un canal para nosotros poder interactuar. Bien, le dejo ahí la posta a Manuel para que nos introduzca en su webinar, no le quito más tiempo, y desde ya les agradezco su participación. Gracias, Arturito, por la introducción. Bueno, buenas noches con todos. Desde ya, como les comentó Arturo, estamos muy contentos de que todos ustedes se hayan dado un tiempo para estar presentes en este webinar y esperamos que sea de su agrado en general, ¿no? Así como también entiendo que también a nombre de Elementi, a nombre personal, esperamos que se encuentren todos bien y a seguir fortaleciendo este esquema de el apoyo como sociedad ante esta epidemia que todos estamos tratando de sobrellevar, ¿no? Bueno, vamos a iniciar entonces. A ver, listos. Esta presentación está basada en un taller que ha desarrollado Elementi, cuya orientación tiene como objetivo principal lograr que el participante de este taller pueda certificarse en CCSK, que es la certificación de seguridad agnóstica de Cloud Security Alliance. ¿De acuerdo? No es un curso oficial, lo que se está ofreciendo es un taller personalizado. Y en ese sentido, unas observaciones adicionales, el sentido de darle la seguridad, el término de seguridad, el término de arquitectura, un sentido agnóstico holístico, recae que sobre estas prácticas en general, pues uno puede diseñar arquitecturas, por ejemplo, diseñar la parte sistémica de la seguridad, por ejemplo, en la nube, independientemente de cualquier cloud vendor, ¿no? Llámese, por ejemplo, Amazon, Azure, Huawei Cloud, Google Cloud, cual sea. Entonces la decisión cae en ti como consumidor de cloud, sobre qué vendor vas a desarrollar esa arquitectura que has diseñado. Porque la arquitectura no depende de un producto, es agnóstica, ¿de acuerdo? Y finalmente se hace en base a las necesidades tuyas como cliente. Y ese sentido que le hemos dado al taller y ese sentido que le hemos dado a esta presentación. ¿De acuerdo? Mucho del material obviamente está soportado sobre Cloud Security Alliance, que vas a encontrar material de acceso público, también material de acceso público de NISA, por ejemplo, que es una organización europea, entre otros. Muy rápidamente, una observación. Gerardo Guzmán, que también está trabajando en un banco,
Él también ya tiene la certificación. En realidad, entiendo que somos Gerardo y yo los que tenemos la certificación de CCK en el Perú. Gerardo también ha sido anteriormente presidente del capítulo peruano de Cloud Security Alliance, y yo participé activamente hasta principios de este año, hasta 2020, ¿no? Actualmente entiendo que está Aldo manejando el capítulo, y eso no tiene nada que ver con este tema que estamos manejando aquí. Entonces, como lo comentó pues sí Arturo, somos 2 personas ya certificadas en CCK. Lo que queremos es promover que todos los profesionales tengan la oportunidad de lograr esta certificación mediante este taller personalizado por Elementi, con la idea de que puedan tener un conocimiento agnóstico y holístico, porque cuando hablamos de arquitectura no solamente hablábamos de configuraciones específicas a nivel de seguridad de routing, por ejemplo, sino también a nivel de normas, de temas de gobierno, de temas de riesgos, entre otros. Por eso se habla que tiene que ser en un sentido holístico, ¿de acuerdo? Y bueno, tal como lo comentó Arturito, estoy en un programa de doctorado en la UPC de Cataluña en Barcelona. Debo estar viajando en julio. Lo veo muy complicado porque tengo que sustentar un plan de trabajo doctoral. Y eso es muy rápidamente la situación en la que me encuentro con respecto al tema de doctorado, ¿no? Con respecto a certificaciones, las que pueden ver ahí, en general... Hola, Manuel. ¿Qué tal? Disculpa que te interrumpa, pero no podemos ver tu pantalla. Quizás la puedas ya. compartir nuevamente. Sí, vamos a compartirla, a ver. A ver. Sorry. Ya, ¿ahí estamos? ¿Ahora sí están viendo el video? Ahí podemos Sí, ver ¿no? tu pantalla. Sí, ¿no? Sí, perfecto. Ya, sorry, más bien les estaba haciendo una introducción a mi introducción. Entonces, les comentaba que estoy muy orientado al tema de seguridad en cloud, ciberseguridad. La idea es promover que todos ustedes y en general la comunidad pueda llegar a esta certificación de mucho reconocimiento en el mercado en general. ¿De acuerdo? Es esta certificación de Cloud Security Knowledge, de Cloud Security Alliance, y la otra es de Certificate Cloud Security Professional, de ISS al cuadrado. Entiendo que Elementi también está en un proceso de preparación para un taller personalizado de CCCP, de ISS al cuadrado, de Cloud Security Certified Professional, y pronto eso se lo deben estar confirmando. Ok, entonces aquí hay un mensaje muy importante, ¿no? Este mensaje de cómo tú eliges construir la nube con el conocimiento que tú tienes es tu elección. Porque, como lo mencioné anteriormente, la seguridad es agnóstica y es holística porque no debería depender de un producto. Tú diseñas, arquitectas, ¿de acuerdo? Y en base a tus necesidades vas a poder utilizar determinados productos, determinadas funcionalidades de productos para soportar tus necesidades, y no es al revés. ¿De acuerdo? ¿Y por qué holístico? Porque en términos de arquitectura, en este escenario, por ejemplo, hablamos de cumplimiento regulatorio, hablamos de riesgo, hablamos de procesos, hablamos de gestión de datos, entre otros, ¿de acuerdo? Y todo el conocimiento que se facilita a través de, que se va a lograr a través de este webinar y en general en el taller personalizado está orientado, obviamente, a obtener la certificación. En base a lo que ayer pude escuchar en la intervención de Arturo, he tratado de hacer un cambio en el webinar para que ustedes también puedan interactuar un poco y vean más o menos cuál es el nivel que se requiere, por ejemplo, para obtener esta certificación. Una vez más, este es un taller personalizado, no es un curso oficial, para dejar en claro esos temas. Entonces, CCK es una certificación ampliamente reconocida, ¿de acuerdo? Y provee la fundamentación de todo lo que es cloud o arquitectura en términos de seguridad, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante porque al ser agnóstico, lo que tú logres aquí como conocimientos, como experiencia, te va a servir a ti para poder soportar cualquier necesidad puntual que tengas sobre cualquier Cloud Service Provider. Llámese AWS, llámese Azure, Google Cloud o Google Cloud, entre otros. ¿De acuerdo? Y he tratado de darle ese sentido en la presentación para que veas que tiene mucha relación cuando hablas de un escenario agnóstico y cuando lo relacionas, por ejemplo, con alguna especificación de un producto de un Cloud Service Provider. ¿De acuerdo? Y en este caso,
para este webinar he elegido AWS, para los próximos webinars podría también ser Azure, por ejemplo, u otros, para que veas cómo el escenario agnóstico y holístico recae sobre cualquier vendor. Vamos a pasar de una manera muy rápida a una serie de preguntas que se pueden encontrar públicamente en Internet o también de algunos materiales adicionales que existen. ¿De acuerdo? A ver, vamos a tratar de poder responder esta pregunta. Démonos un espacio de tiempo, por favor, todos. Esta pregunta está muy relacionada, por ejemplo, al alcance de la auditoría. ¿De acuerdo? Al alcance de la auditoría y las tareas de revisiones que se pueden hacer para acelerar, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo el alcance de la auditoría y las tareas de revisión de la auditoría pueden acelerarse mediante qué, por ejemplo? ¿Cuál de las opciones podrían ser? A ver, ahí creo que tenemos el chat, ¿no? Para poder verlo, por favor, a ver si pueden por ahí participar. Démosle unos minutos, tenemos 1 hora y media aproximadamente para esto. A ver, por el chat, por favor, si pueden participar. ¿Qué opción sería la respuesta en ese caso? Todas las respuestas son válidas en el sentido de que vamos a aprender basado en esta experiencia, ¿de acuerdo? O sea, no se limite a alguien por ahí a decir, mira, no lo sé. Trata de darle aquella que para ti sea más razonable, ¿de acuerdo? Entonces, el escenario de la pregunta se refiere al alcance de la auditoría y a las tareas de revisión. ¿Pueden acelerarse mediante qué, no? Una auditoría de un tercero, de un proveedor de auditoría de los Big Five, por no decir Big Four. ¿Cómo se puede acelerar el alcance de la auditoría y las revisiones que se van a hacer mediante, por ejemplo, confiar? O sea, me evito hacer una auditoría y confío en las certificaciones que tiene el proveedor, por ejemplo. ¿De acuerdo? O involucro auditores con experiencia en temas de cloud. ¿De acuerdo? Y la última es el consumidor, o sea, nosotros, el cloud consumer, porque es muy importante introducir el escenario del lenguaje que nosotros debemos tener, ¿no? AWS es el Cloud Service Provider y nosotros somos los consumidores, Cloud Consumer, ¿de acuerdo? Cloud pública, cloud privada, cloud híbrida y otros conceptos más. Object Storage, Volume Storage, o sea, son conceptos que debemos usar y que van a recaer sobre cualquier vendor. Y esa es la idea del ejercicio. Muy bien, vamos a ver. La respuesta aquí es que ¿cómo podemos acelerar el alcance de la auditoría y las tareas de revisiones? Obviamente, para Cloud Security Alliance, en el sentido de la evaluación, es muy importante, ¿de acuerdo? Es muy importante que todos los que participen tengan conocimiento. Y en ese sentido, participen de programas de capacitación. Entonces, se requiere que tengan experiencia. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Porque si bien el Cloud Service Provider puede tener algunas certificaciones, y las debe tener como parte del escenario de gobernanza en seguridad en la nube, ¿de acuerdo? Eso para mí es una garantía, pero eso no inhibe o no amerita que yo no haga una auditoría. ¿De acuerdo? Y la auditoría debe ser especializada, independientemente si es una empresa auditora Big Four, Big Five o lo que sea. Lo importante es que el personal, los auditores deben estar involucrados. En ese sentido, uno de los temas muy importantes es que tengo la esperanza de que uno de los participantes sea auditor. ¿Hay algún participante que es parte del equipo de auditoría de su organización? Por favor. ¿Por qué? Porque hoy en día hablamos de que todos los roles ya se van integrando, ¿no? Dentro de la organización. Y por eso se habla de DevOps, de DevSecOps. Entonces, este curso no solamente es para el que quiere ver la parte de arquitectura y seguridad, sino también para el auditor, para el developer, para que tenga un conocimiento fundamental de lo que es cloud, entre otros. Para el service manager, por ejemplo, para el jefe de proyecto, para que tenga un conocimiento fundamental de qué es cloud y pueda hablar en el mismo lenguaje. ¿No tenemos auditores en el grupo? A ver, por favor, si hay un auditor. Listo, vamos a avanzar.
A ver, ¿cuál de los siguientes modelos de implementación? ¿De acuerdo? ¿Cuál de los siguientes modelos de implementación? Ahí está Ronald. ¿De acuerdo? Gustavo también muy bien, lo felicito, porque en ese sentido ya cuando el equipo auditor participa aquí, entonces ya habla el mismo lenguaje y tiene la experiencia y el conocimiento de cómo funciona Cloud, cuáles son sus características, cuál es su parte fundamental, y obviamente va a saber posicionar objetivos de control y controles, ¿no? Y una de las necesidades es que los auditores participen, por ejemplo, en equipos de DevSecOps, es que participen y que promuevan la necesidad de reinventar los controles. Es decir, ¿qué es más importante? ¿El objetivo de control o el control? ¿Qué debemos lograr? El objetivo de control, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a la nube, no necesariamente los controles los vamos a manejar de esa manera. Tendríamos que rediseñarlo. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuál de los siguientes modelos? A ver, esta pregunta está más orientada a entender la arquitectura base, ¿no? O sea, modelos de deployment model y service model, ¿no? Modelo de despliegue y modelo de servicio. Modelo de despliegue, cloud pública, cloud privada, cloud híbrida, cloud comunitaria. Conocimiento fundamental, ¿no? Entiéndase por fundamental, no es que es básico, sino que es lo que nosotros debemos de comprender para poder, por ejemplo, reaccionar y saber qué controles, si tengo una cloud pública, qué controles de auditoría de implementar. Si tengo una cloud híbrida, qué controles. ¿Qué implica una cloud pública? Multitenancy. ¿Qué es multitenancy? Múltiples clientes. ¿Hay un riesgo? ¿De acuerdo? Entonces, aquí la respuesta es la C. No existe el concepto de nube mixta. ¿De acuerdo? Cloud Security Alliance se fundamenta sobre dos pilares muy importantes en lo que es la guía de seguridad versión 4 de Cloud Security Alliance, que es un artefacto base preparatorio para obtener esa certificación. Y esa guía de Cloud Security Alliance se basa en dos pilares muy importantes, en ISO internacional y en el NIST. ¿De acuerdo? Entonces, toda la información que vas a ver aquí es estándar, es arquitectura estándar para todos los escenarios que vamos a encontrar, sea Oracle Cloud o cualquier cloud. Entonces, es una nube híbrida. ¿De acuerdo? Porque me va a permitir a mí de mejor manera la portabilidad de los datos y las aplicaciones, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta ya más orientada a una norma, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas características esenciales se enumera en ISO? NIST, que es la Organización Internacional de Tecnología en Estados Unidos, define características esenciales de cloud, e ISO también define características esenciales de cloud. Pero hay una diferencia entre ambos. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la respuesta ahí? A ver. Ok. A ver. Póngame 20, dice Ruler, ¿no? 20, pero al revés, Ruler va a ser, ¿ah? Está bien, está bien. A ver, el NIST, el Instituto Nacional de Tecnología en Estados Unidos, lo que define es 5 características esenciales para que sea cloud, ¿no? Y aquí viene un tema muy importante, por eso que, no te preocupes. Aquí viene un tema muy importante, porque para que sea cloud computing, tiene que tener las 5 características, los 4 modelos de despliegue que los comenté hace un momento, que son pública, privada, comunitaria, híbrida, y algún modelo de servicio. Modelo de servicio, IaaS, PaaS y SaaS. Infraestructura como servicio en AWS es, ¿quién lo escribe? A ver. Infraestructura como servicio, IaaS en AWS es, ¿quién lo escribe? Muy bien, S2. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que este ejercicio lo vamos a orientar un poquito más a AWS. En el próximo webinar vamos a tratar de orientarlo más a Azure. La idea es que tú vayas cerrando
y vayas enlazando, correlacionando los temas, oye, ¿cómo es que esto se lleva a la práctica en un cloud vendor, ¿no? ¿De acuerdo? Porque a raíz de eso vas a hablar de seguridad, vas a hablar de security groups, que para un escenario de estándares de arquitectura de Software Defined Network, que serían los security groups en AWS, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el NIST define 5 características esenciales en cloud. E ISO Internacional define 6. ¿De acuerdo? Para ISO Internacional, la característica adicional es multitenancy, la capacidad de soportar múltiples clientes, multitenencia. Pero para el NIST no lo es. ¿De acuerdo? Y la multitenencia nos va a nosotros permitir y arrojar una serie de análisis, por ejemplo, de riesgo que puede haber al usar plataformas compartidas entre diversos clientes. ¿De acuerdo? Vamos avanzando a ver. Y si se dan cuenta, aquí ya cambié el formato. En esta pregunta ya les estoy diciendo qué página se encuentra la respuesta. ¿Por qué? El examen de Cloud Security Alliance, ¿de acuerdo? Te permite, el examen de Cloud Certificate of Security Knowledge de Cloud Security Alliance, te permite usar los materiales, todos los que deseas. Hasta la Biblia puedes usar si deseas. ¿De acuerdo? Pero obviamente es tan corto el tiempo, está bien, que lo tienes que dar, por ejemplo, que ponerte a revisar todos los materiales en ese momento es muy complicado. Puedes usar todos los materiales que tengas como referencia para dar el examen. No hay ningún problema. Eso es público. Pero la idea es que tengas un conocimiento fundamental como para poder responder rápidamente a esas preguntas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver esta aquí. ¿Cuál o cuáles son los beneficios de seguridad en Software Defined Network? Software Defined Network, ¿de acuerdo? Es un estándar que me permite a mí manejar a través de software todo lo que es, por ejemplo, la red. Y aquí podemos hablar de VPCs, por ejemplo, VPC en AWS, podemos hablar de Security Groups, Network Access Control List, por ejemplo, entre otros, ¿no? A ver, seguimos con el ejercicio. Los firewalls están denegados por defecto, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál o cuáles, no? Puede ser uno o puede ser varios, ¿no? Los firewalls SN se pueden aplicar independientemente de la localización. Aplico estas configuraciones de firewall en esta localización, en esta zona de disponibilidad, en esta región y en otra, ¿no? Los firewalls ofrecen una granularidad a nivel del firewall host, por ejemplo, ¿no? Para la administración de los dispositivos. Es granular, puedo a través de Software Defined Network puedo definir una regla para un protocolo, para un origen, un destino, una red, un único punto de acceso para hacer un bastion host, por ejemplo, o una serie de computadores que se pueden conectar nada más en base a un rango de IPs, o para determinados puertos, sockets. Todas son correctas. ¿De acuerdo? Ahora, al final un poco vamos a hablar de esta guía de Cloud Security Alliance. Esa guía es de acceso público, tú la puedes descargar porque es parte del material que debes de revisar para poder afrontar este examen de certificación, por ejemplo, si es que ese es el objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí como ya cambié un poco el formato, la idea es que veas que las preguntas que vas a poder encontrar en este examen de certificación se encuentran en el material. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí puedes ver y habla de Software Defined Network, ¿no? Firewalls. Ejemplo, Security Groups. Ejemplo, los Security Groups que creas cuando usas una instancia, por ejemplo, en S2, que es infraestructura como servicio. ¿De acuerdo? Y tú puedes aplicar una serie de reglas con diversos escenarios de granularidad, ¿de acuerdo? Para que puedas permitir diversas conexiones de entrada o de salida. ¿Listo?
Ok, vamos a ver. Vamos a dejar un ratito las preguntas y vamos a conversar sobre este tema que ayer en la presentación de Arturito se comentó, ¿no? Según el diario Gestión, ¿de acuerdo? Esa es una noticia, me parece, de hace unos meses atrás, ¿no? Según el diario Gestión, en esta nota publicada en Gestión, en el Comercio también, por ejemplo, se anunció que se habían filtrado los datos, se habían expuesto los datos del público peruano de la cadena de Cineplanet, ¿no? ¿De acuerdo? Y después sí se reconoció que hubo, esta publicación de Comercio, se reconoció pues que hubo una base expuesta de manera no segura, que contenía información de obviamente una determinada cantidad de usuarios de esta empresa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es bueno analizar este tema y llevarlo al escenario de la seguridad en entornos cloud? ¿Por qué? Porque en este escenario de cloud computing hablamos de un tema muy importante que es básico para la auditoría, para el tema de cumplimiento regulatorio, por ejemplo, para el tema de definir controles de seguridad, ¿de acuerdo? Y ese escenario se llama Shared Responsibility Model. ¿De acuerdo? Shared Responsibility Model, entre otras cosas, establece que la responsabilidad es compartida entre el Cloud Service Provider, quien te provee servicios de cloud, AWS, Azure, Google, Huawei Cloud, quien sea, y el Cloud Consumer, nosotros quienes compramos el servicio cloud. Hace unos meses más atrás salió una publicación por ahí en LinkedIn, me acuerdo, donde decían que la responsabilidad compartida se da entre el proveedor, entre el cloud provider, entre el cloud consumer y la empresa que le ayuda al cloud consumer a implementar los servicios cloud en la nube. Entonces, el modelo, y eso era una visión que había que afinar, no estaba bien, porque en un escenario de responsabilidad compartida, ¿de acuerdo? Hay dos actores nada más, el Cloud Service Provider y el Cloud Consumer. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tú contratas a una empresa, digamos, Cloud Expert Solution, ¿de acuerdo? Tú eres el Cloud Consumer y lo contratas a Cloud Expert Solution para que pueda implementar una VPC, orquestar Network ACL, Security Groups, poner un Internet Gateway, poner cargas de trabajo definidas ahí en las subnets de públicas privadas y poner unos servicios, por ejemplo, con S3 o con Dynamo o con cualquier otro servicio si estamos dando los ejemplos con AWS. Entonces, tú eres el consumidor y tú has contratado a un tercero experto para que te ayude a implementar el servicio cloud. Pero la responsabilidad siempre va a ser tuya entre dos actores específicamente. Tú como cloud consumer y el cloud provider que te vende los servicios. No hay ningún actor más ahí. Y eso se expresa en una relación contractual llamada, en un escenario contractual llamado obviamente contrato. ¿De acuerdo? Ahora, para el cloud provider, el responsable de haber configurado, en este caso, si estamos haciendo el ejemplo en Amazon, la parte de la seguridad de los security groups, de los Network ACL, por ejemplo, de las VPCs, de las instancias en S2 estaban bien seguras, por ejemplo, a nivel de sistema operativo u otra aplicación que podría haber contenido ahí, entre otros, es netamente tu responsabilidad como cloud consumer. Entonces, en este escenario, ¿de acuerdo? Según Cineplanet, según Gestión, realmente la responsabilidad de que se haya podido acceder a esos datos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar en un ratito de gobierno, hay unas diapositivas de gobierno, ahí les voy a explicar. La responsabilidad de la seguridad de los diversos artefactos, cualquier recurso que esté en la nube, es tuya como consumidor. Entonces, no es del Cloud Service Provider. Independientemente si en este caso haya sido AWS el provider o Azure, me parece que fue Azure, pero la responsabilidad de que haya ocurrido este incidente es netamente, según la información que está en el comercio y en gestión,
con esa información lo que podemos decir es que la responsabilidad es del Cloud Consumer. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a relacionar un poquito a DevSecOps, ¿de acuerdo? Porque DevSecOps también se ve en el curso, hay temas que también se ven, ¿de acuerdo? Y vamos a tocar un poco al final de cómo debería haberse solucionado esto aquí. Hasta ahí algunas dudas, no sé, pueden escribir en el chat. Ya escribieron sobre temas de gobierno, de nube, sí. Ahí vamos, por ahí creo que hay unas preguntas de gobierno, y hay unas diapositivas de gobierno también que le he puesto. Otro incidente, en mayo, me parece, del 2018, surgió el incidente en Banco de Chile, de acuerdo a uno de los incidentes más graves que hubo en la región. Banco de Chile es uno de los bancos más representantes de ese país. Y a los meses hubo un ciberataque mundial donde muchos bancos se vieron afectados, ¿no? Eso más o menos ocurrió según el diario RPP, 17 de agosto, ¿no? Se suspendieron diversos servicios bancarios, entre otros, ¿no? ¿De acuerdo? Y hace no mucho, el 3 de diciembre, se reportó que se había realizado un ataque cibernético, RPP lo publica, ¿no? Que se había realizado un ataque cibernético en el 2018 y se habían accedido a información de los clientes del banco de crédito, ¿no? Eso es lo que se entiende en la nota publicada. ¿De acuerdo? Obviamente, después de eso de ahí, surgen pues procesos sancionadores, como por ejemplo, ley de protección de datos personales. Al ser expuesta la información de los clientes, se encuentran ahí datos personales, ¿no? Y se involucra pues un incumplimiento regulatorio con respecto a cómo se deben tratar los datos de los ciudadanos del Perú, ¿no? Porque ya estaban expuestos. Inclusive por ahí se filtraba información del contenido de lo que se podía encontrar en este escenario, ¿no? O sea, siempre hay un riesgo y un nivel de exposición, ¿de acuerdo? Pero el tema de responsabilidad compartida es uno de los artefactos más relevante y que debe quedar muy claro, porque en base a eso puedes definir, por ejemplo, qué prácticas de seguridad vas a poner, hasta qué mecanismos de controles debes establecer en tu infraestructura, en tu VPC, hablando de S2, que no es una red interna, no es una intranet, no es tu red LAN, es un espacio lógico que te da el proveedor en un escenario multitenancy, ¿de acuerdo? Y la responsabilidad de gestionarlo es tuya, obviamente, ¿de acuerdo? Este es otro incidente. Me corrigen si todos ven bien la pantalla, ¿no? Porque yo tengo un chat acá encima de la pantalla, creo que no sé si les está tapando algún gráfico. Todos ven bien, ¿no? Ok, gracias, Jimmy. Ok, Roger, yo ya no soy tu profe ya. Manuel, no más Roger. Ya fui tu profe ya. Ah, y por si acaso, para hacer la aclaración, yo actualmente ya no estoy dictando en UPC, estoy dictando en el programa de maestrías en San Marco. Hay un curso que se llama tecnologías disruptivas. Ahí vemos, por ejemplo, cloud computing, vemos IoT, Big Data, blockchain, por ejemplo. No te preocupes, Roger. Y ese es un curso como parte del programa de maestría. Obviamente está en stand-by por todo el tema que estamos viviendo actualmente. ¿De acuerdo? Ok, entonces veamos este otro incidente. Y hace referencia a que ocurrió, por ejemplo, el año pasado, ¿no? En una empresa, muy rápidamente, en una empresa de UK, United Kingdom, Inglaterra, ¿de acuerdo? Para ser más específico. Entonces, ¿qué había pasado? Que hay un proceso de evaluación de los empleados, ¿de acuerdo? En el área de TI, me parece que ese es el incidente. Esto lo pueden encontrar en The Register. Y ¿qué sucede ahí? Sucede que este empleado pasa por un proceso de evaluación, obviamente, y lo despiden al usuario porque no había logrado los objetivos dentro de su esquema de evaluación. Esa es la explicación que dan.
¿De acuerdo? Esta empresa tenía muchas cargas de trabajos y configuraciones de diversos servicios en la nube. En este caso, en la nube de AWS. ¿De acuerdo? Y, obviamente, cuando despiden a este empleado, él agarra y se desquita con su antiguo empleado, ¿de acuerdo? Y accede, no desde la empresa, sino accede utilizando herramientas administrativas, sea la consola en AWS, o sea CLI o el SDK. Entiendo que fue usando la consola, ¿de acuerdo? Y obviamente sabía el usuario y la contraseña del administrador de los recursos en la nube, ¿no? Y para poder desquitársela, por decirlo de una manera irracional, borra pues todas las cargas de trabajo, todas las configuraciones que tenía esta empresa en la nube en AWS. Una vez más, un escenario de responsabilidad compartida. De nuevo, Share Responsibility Model. ¿De quién es la responsabilidad de mantener los accesos en la consola? Los usuarios, del consumidor. Debió de tener un mecanismo multifactor authentication para poder acceder para cuentas administrativas, por lo menos, lo debería haber tenido. ¿Es una recomendación de AWS en este caso? Sí lo es. ¿Es una recomendación dentro de Cloud Security Certificate Knowledge? Obviamente que sí lo es. ¿De acuerdo? Debió de haber establecido restricciones a través de los security groups para IPs dentro de la red administrativa, o vía una VPN, o N restricciones para poder controlar de mejor manera el acceso para estos usuarios que ejercen capacidades administrativas. Pues claro que sí. ¿Cómo se le llama esto? Pérdida de gobernanza. Por ahí alguien escribió, creo que gobierno, ¿no? Lack of governance. Pérdida de gobierno. ¿De acuerdo? Porque no es lo mismo administrar, operar en un escenario on-premise que en un escenario on-premise. No es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, después capturan a esta persona y obviamente termina preso. ¿De acuerdo? La empresa entró en un problema económico porque todos sus activos de información, y entramos a ISO 27001, por ejemplo, los activos de información ya no estaban en un escenario on-premise, sino estaban en un escenario off-premise. Off-premise en la nube. ¿De acuerdo? Ahora, tratemos de llevar ese escenario a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y yo a este patrón de comportamiento lo llamo el oficial de la inseguridad. El oficial de la inseguridad se rasga la ropa diciendo, no, que no puedes llevar ese activo de información a la nube porque es inseguro. Hasta ahora por ahí veo otros videos que dicen si la nube es seguro o no. Pero bueno, otros webinars que tratan de explicar si la nube es seguro o no. No existe un escenario 100% seguro. Lo que existe es la capacidad de gobierno que debe tener una organización cuando adopta cloud, y debe ser parte de su estrategia. ¿De acuerdo? Si no la tuvo en su proceso de adopción, no definió bien los términos, las políticas, los procesos para hacer gobierno cloud, si no la definió al inicio de la adopción de cloud porque estaba adoptando tecnología por tecnología, es decir, tengo una máquina virtual on-premise en mi data center, ahora pongo una máquina virtual off-premise arriba y pago por el consumo y qué bacán. Entonces, si no lo hizo en su momento, si no definió como parte de su estrategia un esquema de gobernanza, entonces tiene que hacerlo ya. ¿De acuerdo? Tenemos que minimizar el riesgo de que ocurra la pérdida de gobierno, como en este caso aquí. Entonces, vamos a avanzar aquí un poquito. Como a nosotros no nos creen, y ahora está de moda el hecho de Harvard, ¿cierto? Los cursos en Harvard Online, el MIT y todo. No dudo de que sean cursos muy buenos, pero aquí también podemos hacer cursos muy buenos. ¿De acuerdo? Los Peruvians. Entonces, busqué accesos a unas publicaciones de estrategias para cybersecurity, por ejemplo, un roadmap de lo que debe tener el BOAR, ¿no? El C-Suite. Y fíjense ese cyber incident que está escrito ahí. Les voy a dar unos 3 minutitos para que lo lean, ¿no? Léanlo ahí. Fíjate que esta descripción de esta estrategia definida en Harvard Law School es de 2017.
Y el incidente que ocurrió en esta empresa en UK es de 2019. O sea que ellos vieron el futuro, ¿no? Ya estaba visto ya. Pérdida de gobernanza. ¿Qué posible incidente en ciberseguridad podría ocurrir? Léanlo un ratito. Listo. Es como que se hubiesen visto el futuro, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es un escenario netamente de pérdida de gobernanza, ¿no? Y se supone que si una organización tiene un SGSI, o sea, un sistema de gestión de seguridad de información basada en una norma internacional como ISO 27001, también debería de tener un gobierno de seguridad de información. La gobernanza es más ejecutiva, más directiva, más estratégica, ¿de acuerdo? El sistema de gestión apunta más a la parte de gestión administrativa, táctica operativa, por ejemplo, ya con la seguridad informática, ¿de acuerdo? Y obviamente eso ya está visto. Siempre se pudo haber sobreentendido que el riesgo está presente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué ocurren estos escenarios de incidentes? En el caso de Cineplanet, en el caso del Banco de Crédito, que hemos visto según las publicaciones de RPP, el Comercio, whatever, quien sea, porque sobre esas fuentes públicas basamos la opinión. En el caso de Register, por ejemplo, ¿por qué ocurre eso ahí? Patrones de comportamiento humano, ¿de acuerdo? Visibilidad, falta de gobierno, ¿de acuerdo? O sea, una cosa es tener un SGSI y otra cosa es tener un gobierno de seguridad de información. El gobierno de TI o el gobierno de seguridad de información o el gobierno cloud no lo hace el DBA o el tigre de DevOps. El gobierno es más directivo, más ejecutivo. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos aquí. Obviamente nosotros somos parte del Steering Committee. Ahora vamos a ver eso ahí. ¿De acuerdo? Entonces, hay un escenario muy importante con respecto a la gobernanza, ¿no? Y para eso extraí una serie de información de Security Forum en Europa, por ejemplo. Esta publicación se las voy a también alcanzar por medio del grupo de Elementi. ¿De acuerdo? Donde tenemos, por ejemplo, nuestra organización, ¿de acuerdo? Y los diversos servicios cloud que se encuentran en diversas regiones, ¿no? ¿De acuerdo? Hoy en día, por ejemplo, estamos viviendo una situación social, de salud pública, económica muy grande, ¿no? A todos nos ha agarrado de alguna u otra manera no preparados para eso. Muchas organizaciones dicen que no los ha agarrado y en una situación en la que no estaban preparados. Pero ese riesgo es un black swan típico. Es un cisne negro típico. Y está presente desde enero de este año. O sea, no hemos hecho nada en 15 de enero, 15 de febrero, 15 de febrero. En mes y medio no hemos hecho nada. Realmente no hemos querido ver el riesgo. Como ciudadano, como organización de TI, como equipo de seguridad, no hemos querido verlo. Antes de que ocurra este riesgo, en el cual nos encontramos todos expuestos a una pandemia,
¿De acuerdo? Todos hacíamos un trabajo tradicional. Hoy en día todos decimos que hacemos teletrabajo, pero la realidad es que no lo hacemos, porque formalmente nuestros contratos por quinta categoría no tienen cláusulas de teletrabajo. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es un home office debido a una disposición del Estado para que de mutuo acuerdo con el empleador podamos ejercer o hacer actividades desde nuestras casas, por la coyuntura que estamos viviendo debido a la pandemia. Pero nuestros contratos por quinta categoría no tienen cláusulas de teletrabajo. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, muchas organizaciones de TI dentro de las empresas han empezado a publicar servicios en Internet para poder fortalecer el trabajo desde las casas de los empleados. Entonces, nuestro paradigma, nuestra visión de seguridad del activo de información cambió. Cambió porque el escenario se vio impactado por factores externos ambientales o internos ambientales. Una pandemia. Toque de queda, por ejemplo. Regulaciones. Protección de la vida del ser humano, ¿no? Que hace que entremos en cuarentena. Entonces, realmente habría que analizar todos nuestros esquemas de gobierno y de seguridad para poder acondicionarlos. ¿De acuerdo? El teletrabajo es muy bueno, sí. ¿De acuerdo? Y eso involucra, por ejemplo, que hoy en día tengamos otros factores externos, ¿no? Tenemos, y lo puedes encontrar en muchas redes sociales, empleados que dicen que trabajan 12 horas al día, ¿no? Haciendo home office, ¿no? Están trabajando desde sus casas, 12 horas al día. Porque al no ver un esquema contractual de teletrabajo, pensamos que iniciamos a las 8 de la mañana y estamos terminando a las 10 de la noche y trabajando de nuestras casas, ¿no? ¿Y eso qué impacta? Impacta sobre un patrón de comportamiento de las personas, ¿no? Mayor nivel de exposición. El activo de información que hace unos 15 días atrás yo no estaba dispuesto como oficial de la inseguridad a que esté llevado en un escenario de SaaS, compartido en escenarios SaaS, en aplicaciones SaaS de diverso índole. Por ejemplo, hoy en día ya está ahí. Y muy probablemente todos mis controles ya no son aplicables. Todos mis procesos ya no aplican porque están muy orientados a procesos semiautomatizados o procesos manuales, por ejemplo, en escenarios netamente on-premise. Y mis procesos orientados a un sistema de gestión de seguridad de información también se han visto impactados. Entonces, ¿hay pérdida de gobierno? Sí, pues hay pérdida de gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, este Steering Group es básicamente un grupo de expertos, ¿de acuerdo? Que ayuda a poder, por ejemplo, ejercer ese gobierno ante la alta dirección, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, ejecutivos que toman decisiones, CEO, el famoso CISO, que también debe reinventarse, ¿de acuerdo? Y se orienta más que nada a los temas de las políticas de cómo se va a usar los servicios cloud, ¿no? Cómo se deben de gestionar, administrar, cómo se debe manejar la parte de riesgos, por ejemplo, cómo se debe tratar las condiciones contractuales que se establece entre el cloud provider y el cloud consumer. Servicios de assurance, por ejemplo, roles y responsabilidades. ¿De acuerdo? Y para lograr un esquema de gobierno cloud, tú puedes usar una norma internacional como ISO 38500, puedes usar COVID, puedes usar cualquier otro marco. ¿De acuerdo? Entonces debe de haber, como dice ahí, ensures the approach to the cloud security, build policy and governance first. O sea, antes de haber adoptado cloud, hemos debido de haber tenido prácticas, procesos, políticas de cómo vamos a gobernar estos servicios. Pero la realidad es que muchos han adoptado cloud y ahora recién se están preguntando, otros todavía ni se preguntan. Entonces, ¿cómo se puede evitar esto aquí? Vamos a ver cómo se puede evitar, ¿de acuerdo? O cómo se podría evitar de manera preventiva, ¿no? O sea, todo está basado en prácticas, ¿no? En frameworks, en artefactos de ingeniería que se pueden usar para poder soportar de mejor manera estos escenarios. Pero, una vez más, este es un escenario de Shared Responsibility Model,
y está basado en un patrón de comportamiento. Un patrón de comportamiento humano de alguien que no tenía claro cuál era el nivel de exposición de ese activo de información y llevarlo a un servicio off-premise, que no había tangibilizado bien los riesgos, muy probablemente, en base a la información contenida en el comercio y gestión, y no había definido, obviamente, cuáles eran las amenazas. O sea, no había aplicado un modelo de amenazas. Vamos a hablar un poquito de eso, y pudo haber utilizado un Cyber Kill Chain, por ejemplo, para poder definir una serie de acciones que pueden haber ocurrido antes o después para asegurar estos activos. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, ya son las 8, ya 30 minutos. Esperemos que lleguemos. Share Responsibility Model, ¿no? Ahí tenemos un escenario de Share Responsibility Model, muy básico, está basado en información contenida en ISC, por ejemplo, y en Cloud Security Alliance, las guías para áreas críticas enfocadas a cloud. Entonces, tú puedes ver aquí, ¿de acuerdo? Es un gráfico muy importante, ¿de acuerdo? Donde puedes ver que la responsabilidad está en función al modelo de servicio. Si es IaaS, si es PaaS o si es SaaS. Y en general, la responsabilidad compartida también está en función al modelo de despliegue. Es decir, si es una cloud pública, es una cloud privada, es una cloud híbrida. ¿De acuerdo? ¿Está bien? En ese sentido, veamos a ver. Si el caso de Cineplanet era una base de datos, creo, que contenía información, por lo que llegué a leer en el comercio, en gestión. Entonces, debe haber sido un IaaS o un PaaS. Y si es un IaaS, un PaaS o un PaaS, ¿de quién es la responsabilidad de la seguridad de la aplicación, del sistema operativo, de las conexiones virtuales, de la data, del comportamiento del usuario, de los accesos de los usuarios? ¿De quién es responsable? Tú como consumidor, si es IaaS. Si era un S2, por ejemplo, ¿no? O una máquina virtual, en general. Si era PaaS, por ejemplo, la responsabilidad de la seguridad de la aplicación es tuya como consumidor, de los datos y de la parte de identidad de accesos, de cómo lo usen los usuarios. Y es por eso que ese incidente se explica como un Share Responsibility Model. ¿De acuerdo? Porque si tienes claro que la responsabilidad es tuya como consumidor, aquí puedes establecer una serie de actividades relacionadas a monitorizar, por ejemplo, controles de seguridad, ¿de acuerdo? Hardening, etcétera, 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 para poder establecer la parte que es tuya como responsabilidad dentro de un escenario cloud. ¿De acuerdo? Entonces, la responsabilidad es mostly consumer, porque cuando es IaaS, tú tienes pues de que, hablando de S2, por ejemplo, tienes que ver qué sistema operativo vas a trabajar, hacer un hardening del sistema operativo, actualizar el sistema operativo, archivos de configuración, por ejemplo, qué servicios va a tener, si va a tener determinados servicios, hardening de esos servicios, si va a tener un motor de base de datos sobre ese sistema operativo, hardening de la base de datos. Porque es responsable de todo eso. O sea que la responsabilidad es mayor cuando es IaaS, y es menor, es mayor del proveedor cuando es software como servicio. ¿De acuerdo? Ahora, hay una vez conversando, nos comentaban que una organización había decidido tener un clúster con S2 y no con Fargate, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú quisieras dar una recomendación de que, oye, en términos de arquitectura, porque la aplicación va a funcionar sea sobre una instancia S2 o sobre PaaS, que es Fargate, por ejemplo, ¿cuál debería ser el mejor diseño en ese escenario en base a responsabilidad compartida? ¿Hacer el clúster con S2 y poner la aplicación, o hacer un clúster con Fargate? ¿Cuál debería ser tu recomendación? A ver, por ahí, si pueden opinar, por favor, en el chat. ¿Hacer un clúster con Fargate como PaaS o hacer un clúster como IaaS? Está claro, creo, en el gráfico, ¿no? O sea, por más que tengas, el argumento fue, me acuerdo que del consumidor decía que, oye, no, pero yo tengo mi imagen, mi AMI, pues estamos hablando de S2, tengo mi imagen
recontra hardcodeada, tengo hard security, yo mismo soy lo máximo. Por más que tengas todo eso y hayas logrado ese nivel de expertise, igual la recomendación debería ser que hagas el clúster, pero con Fargate. Porque la responsabilidad es menor, mira. No aportamos valor porque le hacemos ping al servidor. ¿De acuerdo? Aportamos valor porque facilitamos servicios. Servicios alineados al negocio. Gobernanza. ¿De acuerdo? O sea, por más que tengas tu super AMI creada, ¿de acuerdo? Si puedes evitar, porque mira el modelo de responsabilidad, si puedes evitar el uso de una instancia S2, y obviamente usar una aplicación nomás y establecer un clustering a nivel y usarlo con esa aplicación, la recomendación sería hacerlo pues con paso. Por todo lo que hemos visto, ¿no? A ver, vamos a hacer bueno, serverless. Ok, también. Mucho va a depender de la madurez de la organización también, ¿eh? ¿De acuerdo? Mucho va a depender de la madurez de la organización, porque la pregunta ya es, oye, ¿y serverless hasta dónde llegamos como gobierno? ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a monitorizar? ¿Cómo voy a controlar? ¿Cómo voy a gobernar, no? ¿De acuerdo? Obviamente. ¿Ya? Esto va a responder a diversos niveles de madurez y capacidades que tenga la organización para soportar este tipo de tecnología, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, a ver, esta pregunta, por favor, así de rapidito, ahí está la página en la guía de CCA también, ¿de acuerdo? ¿Por qué se facilita kits de desarrollo o herramientas clean, ¿no? Para la facilitación del acceso, requerido para un acceso, una federación de identidades, por ejemplo, para mejorar un management plane. El management plane es un concepto que vamos a verlo, me parece, ya en la segunda sesión de webinar que va a haber muy pronto. Ya Arturo, Hans les van a anunciar. Pero la respuesta aquí es la B. La integración con API, ¿no? ¿De acuerdo? La integración con API. Y ahí está, pues, ¿no? Providers, platform, ¿no? Provide SDK, ClickCommands, ¿no? Para interactuar con sus APIs de una mejor manera. Y te das cuenta, todas las respuestas que puedes encontrar en un examen de certificación, en el caso de SDK, todas las respuestas están en el material. ¿De acuerdo? Esa es la intención, de que para poder rendir este examen, tenemos que revisar completamente el material. ¿De acuerdo? Y hacia eso se orienta el taller personalizado de Elementi. A ver, esta pregunta aquí. Esto ya es... está relacionado más al tema de gobierno, ¿no? ¿En qué se debe basar la certificación de los terceros, ¿no? O sea, la certificación de los Cloud Service Providers, ¿en qué se debe basar? En estándares en industria, en Cloud Control Matrix, que es una herramienta para ejercer gobierno también y tiene que ver con responsabilidad compartida. ISO 27001, SOC 2, auditorías. ¿En qué se debe basar la certificación de los terceros? Se refiere, ¿en qué se debe basar la certificación de los Cloud Service Providers? A ver, por ahí. ¿Es bueno que un tercero tenga ISO 27001? Sí es bueno. Pero la pregunta es, ¿en qué se debe basar? ¿Es algo que incluye 27001, SOC 2, 27018, 27017? En estándares de la industria. ¿De acuerdo? Estándares de industria incluye todo esto aquí. ¿De acuerdo? Y una vez más, eso está en la página 58 de la guía. Y esta sí ya la dejé en inglés ahí, no está traducida. Vamos a ver. Recuerda que hasta ahora el mensaje ha sido, mira, hay que usar el material de la guía de Security Guidelines de Cloud Security Alliance, versión 4,
para el taller personalizado y obviamente para rendir el examen. Y también hay otro artefacto que se debe revisar para rendir el examen, que es la guía de NISA. ¿Cuáles son los legal issues en cloud computing? Which of the following, ¿no? ¿Cuál de los siguientes es así? Todos, ¿no? Por ejemplo, temas legales, protección de datos, confidencialidad, propiedad intelectual. Todos los de arriba. ¿De acuerdo? Y ahí está la guía de NISA. NISA es una organización europea que define todo lo que es, por ejemplo, también Information Security. Y tanto la guía de seguridad versión 4 de Cloud Security Alliance como la guía de NISA y como Cloud Control Matrix, que es otro artefacto de Cloud Security Alliance, son documentos de acceso público para poder prepararte y rendir el examen. ¿De acuerdo? A ver, si CCM contiene las prácticas, por ejemplo, auditoría y control, ¿cuál sería, qué partes responsables en términos de seguridad estarían involucrados dentro de Cloud Control Matrix? Recuerda que Cloud Control Matrix está relacionado con la responsabilidad compartida. Entonces, ¿qué partes son responsables? La D, ¿no? Porque si CCM soporta la responsabilidad compartida se da entre el proveedor y el cliente. Nada más. No hay un tercero ahí. ¿De acuerdo? Y ahí están, ¿no? Página 21 de CCA Guideline. ¿De acuerdo? A ver. Vamos viendo. A ver, vamos. ¿Para qué se puede usar un modelo de proceso de seguridad? ¿Modelo de procesos cuál sería? 27001. Todas las anteriores, ¿no? Identificar brechas, diseñar arquitecturas, seleccionar vendor. Vendor selection es un escenario muy importante en los temas de gobierno, por ejemplo. Todas las anteriores, ¿no? Caluchito Zúñiga también parece que está conectado. Ok, y ahí están. En la página 23, ¿no? Process Model, Security Process Model, por ejemplo, ¿no? Recuerda que aquí te hablar de proceso de seguridad en general, ¿no? Es agnóstico. Y acá que recae ISO 27001, cae el NIS, ISO 27032, gobierno te ISO 38500, ¿de acuerdo? Identificar brechas, diseñar componentes, ¿no? Manejar los cambios, definir arquitectura, objetivos de control. Este es un ejemplo, como no nos va a alcanzar mucho tiempo, debe de haber un segundo webinar, que de hecho que están todos invitados. Me tomo la libertad de poder hablar un poquito más sobre la infraestructura en IA, ¿no? ¿De acuerdo? Y para salir un poco entrar un poco en el escenario de modelos de servicios, tenemos IaaS, PaaS y SaaS, ¿no? Y si estamos hablando de AWS, S2 es un claro ejemplo en IA, ¿no? VPCs, por ejemplo, Security Groups, Network Access Control List, por ejemplo, el Internet Gateway, NAC, por ejemplo, que son artefactos que configuras dentro de tu zona de disponibilidad o dentro de tu región, ¿no? Y sigues las prácticas que están definidas ahí, auto-scaling y todos estos balanceadores. Todo esto recae sobre ellas. ¿De acuerdo? Entonces, es esa capacidad computacional de abstracción y orquestación, ¿no? A través de la virtualización y usando APIs para poder entregar esos componentes, esos recursos, de una manera automatizada y ser facilitada hacia el consumidor, ¿no?
¿De acuerdo? Vamos a ver aquí. Ok. Entonces, y aquí ya he tratado de poder hacer un ejemplo en IaaS con respecto a los tipos de almacenamiento, ¿no? Para que puedas ver, por ejemplo, cómo es que un escenario agnóstico va a recaer sobre cualquier concepto que pueda facilitar algún Cloud Service Provider con la descripción de su producto, ¿no? Por ejemplo, Volume Storage sería Amazon EBS, Volume Storage, y Object Storage, Amazon S3, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Object Storage, objetos comúnmente compartidos que es a través de APIs, ¿no? O una interfase web. S3, clásico ejemplo, ¿no? Ya querías entrar un poco más en S3, tiene sus políticas de backup, de shadow, por ejemplo, para hacer réplicas en base a diversos escenarios, almacenamientos, NTMI, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es muy importante comprender los términos agnósticos y holísticos en cloud. ¿De acuerdo? Porque ya ahora tú sabes, oye, Object Storage ok, Object Storage, a ver, acceso a través de APIs. ¿Qué cosa es en AWS? S3. Volume Storage, ok, y discos duros virtuales atachados a máquinas virtuales, por ejemplo, para soportar datos a través de File System, EBS. ¿De acuerdo? Y la arquitectura a través de Object Storage o Volume Storage, todos definitivamente soportados sobre unas interfaces virtualizadas a través de Storage Area Network, ¿no? Y una serie de recursos de pools compartidos ahí. ¿De acuerdo? Estos están en los data centers, en diversas zonas de disponibilidad, dentro de las regiones que son facilitadas por los Cloud Service Providers. Bien personalizado nuevamente. A ver, pregunta. ¿Cuál de los siguientes tipos de almacenamiento se puede usar como un disco duro virtual que se conecta a una instancia de un servidor? Regalado, ¿no? A ver, por favor. Volume Storage, ¿no? De acuerdo, Volume Storage. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. ¿Y eso dónde lo puedes encontrar en la guía? En la página 120, pues. ¿De acuerdo? Y ahí está en la guía de Security Guidelines por Critical Areas de Cloud Security Alliance en la página 120. Object Storage, Volume Storage. Yo lo único que he hecho es agarrar material complementario y hacer el ejemplo relacionado a AWS. ¿De acuerdo? Y dentro de la parte fundamental de Cloud Security, arquitectura de seguridad en cloud, uno de los temas muy importantes también es la continuidad, ¿no? ¿De acuerdo? Que está relacionado al RTO, al RPO, por ejemplo, de qué determina el tiempo de downtime para una aplicación en particular que sea una opción aceptable, ¿no? Como verás, hay muchos componentes inclusive en este examen de CCK del CISSP, de ISC cuadrado. Y está muy relacionado al CCCP, al Cloud Certificate Security Professional de ISC cuadrado, ¿no? Entonces, el objetivo, como te comenté, ahora les vamos a enviar toda esa información, Gustavo, no te preocupes. El objetivo, como te comenté, es también que se pueda brindar un taller personalizado para obtener esa certificación, ¿no? De ISC cuadrado, de CCCP. Pero, para que entiendas un poquito, el roadmap es primero CCK y después CCP. Si tú logras ser certificado en CCK, te sirve para poder complementar tu certificación de CCP. ¿De acuerdo? Que es la de ISC cuadrado. Entonces, son consecutivas, ¿no? Lo que entiendo se está haciendo con Elementi es liberar primero este esfuerzo del taller personalizado de CCK desarrollado con Elementi y después se va a liberar el taller personalizado para CCCP de ISC cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, aquí está clarísimo, ¿no? Ya los que hemos llevado temas de continuidad, por ejemplo, concepto básico, base, por ejemplo, en el tema de cloud también. ¿De acuerdo? Y se encuentra en la página 75, por ejemplo, de la guía de referencia de seguridad, ¿no? ¿De acuerdo?
Entonces, ya esto está basado más en una opinión, ¿de acuerdo? Una opinión ya más personal, basado en la información contenida en las fuentes públicas del comercio, de gestión, que vimos que comentaban sobre el incidente y el impacto que había causado en Cineplanet, por ejemplo, en el incidente del BCP también, ¿no? Y muchas organizaciones ya se encuentran trabajando en escenarios DevOps, ¿no? Donde sabemos que DevOps cubre pues una brecha muy grande entre el equipo de desarrollo y el equipo de operaciones, ¿no? Y esa brecha es una brecha cultural, y no solamente es cultural, sino es académica, porque en las universidades existe el que desarrolla y opera, ¿no? O sea, no hay una integración, por lo que yo he podido percibir ya como profesor, no hay una integración, ¿no? A los ingenieros de software les enseñan requerimientos funcionales, inclusive, pero no les enseñan requerimientos no funcionales. Entonces, el ingeniero de software o el de ciencias de la computación está más orientado a desarrollar software con funcionalidades, a ver las historias de usuarios desde el punto de vista funcional, pero no desde el no funcional. Y la debilidad técnica que tienen los ingenieros de software con respecto a ver la seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, también puedes encontrar organizaciones académicas donde el ingeniero de sistemas es más un gestor y no desarrolla. Cuando hoy en día, cuando afrontas escenarios en cloud, tienes que desarrollar, porque ves infraestructura como código. ¿De acuerdo? Entonces surge pues el rol dentro de DevSecOps, el rol del Security Champion, ¿no? El Security Champion es alguien que participa dentro del equipo, y DevOps y DevSecOps usan Scrum, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, si lo ponemos en ese escenario, dentro de Scrum, debe estar como miembro del equipo el famoso Security Champion, aquel que lleva la práctica a todo el equipo, hasta que el equipo tenga la madurez suficiente para poder siempre visionar la parte de seguridad en la entrega del producto, definido en el Sprint Backlog o en el Product Backlog, o durante todos los diversos artefactos o los eventos que se generan en un framework basado en Scrum, por ejemplo. ¿De acuerdo? DevSecOps, DevOps también ven la parte de integración continua, delivery continuo, deployment continuo. ¿De acuerdo? Entonces, más que hablar de programas de seguridad, que es totalmente distinto, hablamos de prácticas de seguridad. La idea es establecer la seguridad desde el diseño, ¿no? Cuando preguntas, oye, ¿cuáles son las historias de usuarios relacionadas a no funcionalidades? Ahí vas a ver una gran brecha. Entonces, el rol del Security Champion es ese: ir participando en diversos grupos ágiles para promover la adopción de la seguridad. Es un practicante de seguridad. Este no es el famoso oficial de la inseguridad de la información, ni es el CISO. ¿De acuerdo? Es un practitioner. ¿De acuerdo? Y ese practitioner debe hacer llegar en la madurez del equipo Scrum, por ejemplo, a que todo el equipo esté concientizado en seguridad, siempre. ¿De acuerdo? Y para eso puedes usar diversos artefactos en Kanban, en Scrum, por ejemplo, Kanban también puedes usar, entre otros. ¿De acuerdo? El equipo auditor participa desde el diseño del producto. El equipo de gobierno, riesgo y compliance participa desde el diseño del producto y durante todo el ciclo de vida del producto, inclusive en la operación. ¿De acuerdo? Entonces, DevSecOps no es solamente herramientas, DevSecOps es un mindset. Y como tal, por ejemplo, obviamente, es la oportunidad de poder tener a este Security Champion dentro de esos grupos ágiles, ¿no? ¿De acuerdo? DevSecOps también se toca en el curso, en el taller de certificación, porque es parte del contenido. ¿De acuerdo? Por ahí creo que hay unas preguntas en DevSecOps, ahorita las vamos a ver. Pero es muy importante llegar a comprender que se necesita de este rol de Security Champion. Va a haber otra charla que también se va a dar en Discovery Fast, que va a ser netamente de DevSecOps, y de hecho que están invitados porque
La idea, así como se está trabajando esto con Elementi, es promover en base a la situación que nos encontramos, ¿no? Compartir ideas, compartir conocimientos con toda la comunidad, ¿no? Y es la forma como Elementi y yo también, a título personal, colaboro en base a la situación que vivimos todos actualmente. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer, por ejemplo, ¿no? Para evitar esos incidentes, ¿no? O sea, DevSecOps lo que hace es establecer una serie de prácticas, instrumentos de ingeniería, ¿de acuerdo? Porque se supone que tú puedes establecer, por ejemplo, un programa que genere muchos champions en toda la organización. Un champion no solamente participa dentro del grupo ágil, sino en toda la organización, promoviendo la adopción de la seguridad. La concientización es su rol principal. Por ejemplo, si tuvieras un proyecto que se está manejando netamente por un proyecto en el equipo de marketing, por ejemplo, el Security Champion también debe participar ahí. ¿De acuerdo? Y un programa sería básicamente la consecución de muchos practitioners en diversas áreas, por ejemplo. Y la idea es que se apunte principalmente a las prácticas inicialmente y después, dependiendo obviamente de tus capacidades, de tu madurez, a un programa de seguridad, ¿no? Que promueve esto aquí, ¿ya? De nada, César, no te preocupes. Entonces, el modelo de responsabilidad compartida va de la mano con el Cyber Kill Chain, porque si esta es una herramienta que se usa, por ejemplo, dentro de DevSecOps. Pero DevSecOps lo que promueve es Shifting Left, es decir, para hablar un poquito más de DevSecOps y también es parte del escenario de SSK. Shifting Left es ver la parte de seguridad antes de que el software ya esté integrado. O sea, ¿qué cuesta más? ¿Hacer pruebas de seguridad antes de que se integre o después de que se integre el producto? Después de que se integre, o sea, me cuesta más tener un incidente de seguridad en producción, como ocurrió, por ejemplo, en Cineplanet o en el Banco de Crédito. Me cuesta más como organización. Impactos, pérdida de credibilidad, ¿de acuerdo? Impacto económico, sanción regulatoria, entre otros. Entonces, lo que promueve DevSecOps es hacer shifting left, o sea, hacer prácticas de seguridad antes de que se integre. Cuando está el código en estado estático, cuando está el código en estado dinámico, ¿de acuerdo? O cuando ya se integró el software y está pasando, por ejemplo, por diversas pruebas. UATs, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y obviamente dentro de DevSecOps hay diversos escenarios y en todo ese proceso basado en seguridad, security by design, es decir, la seguridad desde el diseño, participan diversos roles, ¿no? El auditor, el de gobierno, riesgo y cumplimiento, por ejemplo. El auditor no debe esperar a que, o el de gobierno, riesgo y cumplimiento no debería esperar a que tengas ya el producto para lanzarlo y ver recién qué controles de seguridad se están cumpliendo, sino desde el diseño, a través de historias que hacen referencia a no funcionalidades, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante y es un cambio de mindset. ¿De acuerdo? Entonces, es un cambio de la organización de seguridad de información también dentro de la empresa. Porque es mucho más dinámico este escenario. Entonces, si el auditor, si el agente de gobierno, riesgo y cumplimiento, que tiene más visibilidad con la dirección, participaran desde el inicio con los valores y con los principios ágiles que promueve Scrum, por ejemplo, que está fortalecido con DevOps, ¿de acuerdo? Si participan en la integración continua, en el delivery continuo, en el despliegue continuo, entonces, obviamente, hay mucha más garantía de que va a haber un cumplimiento regulatorio, por ejemplo. Hay mucha más garantía que los riesgos están controlados. ¿De acuerdo? Hay mucha más garantía porque el auditor podría tener la visibilidad de poder rediseñar los controles, porque lo que queremos es cumplir el objetivo de control. ¿De acuerdo? Porque lo que va a hacer DevOps y DevSecOps es una automatización a través de pipelines, de diversas acciones. Entonces, definitivamente los controles clásicos que podemos tener en un escenario de auditoría tienen que reinventarse, rediseñarse. Por eso que deben ser parte del equipo. Pero cuando se dice desde la posición de un equipo ágil, o Scrum específicamente, que debe ser parte del equipo de desarrollo, no hace referencia que solamente son desarrolladores que participan en el equipo, sino puede haber
el security champion, el auditor, por ejemplo, gente de gobierno, riesgo y control, pero todos con la misma visión del Spring Goal, ¿no? ¿De acuerdo? De lograr los objetivos del Spring. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el Cyber Kill Chain, sí, pues se puede usar esto a priori y a posteriori, ¿no? Para ver en qué etapa, de acuerdo, de la cadena de ciberseguridad puede estar ocurriendo alguna brecha, ¿no? Y cómo detectarla preventivamente. Entonces, digamos que si ese fue el escenario en Cineplane, por lo que se ve, por lo que se entiende según estos medios, haber aplicado Cyber Kill Chain en la operación o en los escenarios de desarrollo de pruebas debió de haber evitado que ocurra eso. El Threat Model obviamente está orientado a determinar cualquier debilidad, ¿de acuerdo?, sobre el producto. Por eso sé que se dice que el Threat Model se debe aplicar desde el diseño. ¿De acuerdo? Recuerda que el Security Champion no es el oficial de la seguridad de información. Él no es el CISO. ¿De acuerdo? No es el que hace pentesting, porque pentesting también es uno de los instrumentos que se usa dentro de SecOps. Es el practitioner, el que promueve la práctica, el que conoce el ciclo de vida del software. Y sabe en qué etapas se puede ver la seguridad, la auditoría, el gobierno, en qué etapas. Y él llamará al equipo extendido auditor o al equipo extendido de gobierno, riesgo y cumplimiento para integrarlo en el mismo objetivo definido en el Spring Goal. ¿De acuerdo? Entonces, es importante definitivamente usar el modelo de amenazas. Y ese modelo de amenazas que recae pues, dentro de SecOps. Ahí lo vamos a ver, les voy a invitar a la otra charla y lo podemos desarrollar un poquito más. Bueno, son las 8:25. Ya con esto creo que estamos finalizando. Hay 55. Hay alguien que está levantando la mano, me parece. A ver si me ayudan por ahí. Cristian, Chata. Si pueden escribir, por favor, su consulta sería mejor. No sé si por ahí tienen una consulta. En realidad les agradezco a todos por estar aquí. Como les dije anteriormente, espero que todos podamos sobrellevar de la mejor manera posible esta situación de la pandemia que estamos viviendo. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar estos tiempos que tenemos de la mejor manera posible. Y de hecho están invitados pues a todos los próximos webinars que van a haber esta semana en Elementio, o los próximos también que voy a hacer en otras organizaciones. La idea es colaborar en la medida de las posibilidades que tenemos cada uno en estos escenarios, ¿no? Les agradezco a todos por su tiempo y no sé, creo que está Arturito, Carlos, creo que están como panelistas. Yo estoy, Manuel, todavía. Muchas gracias por tu tiempo, por animarte a participar. Esperamos que nos puedas acompañar en más webinars que podamos ir lanzando como iniciativas, ¿sí? Aprovechando que ahora todos nos quedamos en casa. Nada, también pedirles, agradecer públicamente a todos a Manuel. Él, digamos, Elementi viene preparando un curso orientado a la certificación de CCSK. Y los esperamos el día de mañana con el webinar con Carlos Cruzado, quien es un especialista en cloud también, en las diferentes nubes, que va a tener un webinar que se llama Diseñando una arquitectura de 3 capas en Amazon Web Services. ¿Sí? Seguramente va a tratar temas sobre cómo acoplar una arquitectura para poder moldearla y seguramente va a hacer mucho énfasis en el tema de seguridad, al igual que ayer en el webinar que me tocó también pude hacer ciertas recomendaciones, que es importante para no cometer errores y cometer muchos casos que ya se han visto en la práctica. Entonces, en nombre de Elementi agradecemos a Manuel, ¿sí? Los esperamos el día de mañana. Les pido que compartan el post de nuestro webinar para que así pueda llegar a más personas que puedan ser partícipes de esto. Muchas gracias con todos y buenas noches. Gracias, Nos Manuel. vemos, buenas noches con todos. Chao, chao. Buenas noches con todos. Gracias.